Mis pies me duelen tanto. Están mojados otra vez. El susurro cansado salió de los labios de una niña pequeña que caminaba sola por la acera empapada. Ricardo Navarro frenó su BMW abruptamente cuando reconoció la figura diminuta. Era su hija Claudia de 9 años, caminando bajo la lluvia torrencial de octubre madrileño. Completamente empapada, arrastrando una mochila que parecía pesar más que ella. Eran las 7:30 de la mañana. Ricardo había salido temprano de una reunión de negocios en el centro cuando decidió tomar una ruta diferente, a casa. Ver a su hija caminando sola, bajo la lluvia, a kilómetros de distancia de su villa en Majadahonda, le congeló la sangre. Estacionó el coche bruscamente y saltó afuera. «Claudia, ¿qué haces aquí?» La niña levantó la cabeza, el agua de lluvia mezclándose con lágrimas en su rostro pálido. «Papá». «No, no deberías estar aquí todavía». Ricardo corrió hacia ella y la tomó en brazos. Estaba helada, temblando violentamente. Su uniforme escolar estaba completamente empapado, los zapatos destrozados con agujeros en las suelas, sus calcetines blancos ahora grises y mojados. Tenía los labios azulados del frío. «¿Por qué estás caminando bajo la lluvia? ¿Dónde está Sandra?» Sandra era su esposa de 2 años, quien supuestamente llevaba a Claudia a la escuela cada mañana. «Madrastra Sandra dice que caminar me hace fuerte», Claudia respondió con voz temblorosa. «Dice que los niños mimados van en coche, pero yo necesito aprender a ser resistente». Ricardo sintió que su corazón se partía. «¿Cuánto has caminado?» «Desde casa. Son 5 kilómetros. Lo sé porque los cuento en mi cabeza mientras camino». «¿5 kilómetros, a pie, todos los días?» Claudia asintió mientras tiritaba. «Desde hace 4 meses. Cuando empezó el nuevo año escolar». Ricardo miró los pies de su hija. Los zapatos estaban tan gastados que apenas protegían sus pies del pavimento. Cuando los quitó con cuidado, encontró que tenía ampollas abiertas, cortes y los dedos hinchados del frío constante. «Dios santo, Claudia, ¿por qué no me lo dijiste?» «Lo intenté, papá. Pero cuando llamabas desde tus viajes, madrastra Sandra siempre estaba cerca. Y me dijo que si te contaba, tú pensarías que soy débil y me enviarías a un internado lejos de ti». Ricardo sintió una rabia asesina subir por su garganta. Llevó a Claudia al coche, encendió la calefacción al máximo y la envolvió en su chaqueta de traje. La niña seguía temblando incontrolablemente. «¿Has desayunado?» Claudia negó con la cabeza. «Madrastra Sandra dice que el desayuno es para después de caminar. Pero cuando llego a la escuela ya es hora de clases y no hay tiempo». «¿Entonces no has desayunado en 4 meses?» «A veces la señora López, la conserje de la escuela, me da un bollo cuando ve que tengo hambre. Pero tiene que ser en secreto porque madrastra Sandra le dijo que no me diera nada». Ricardo sintió náuseas. Su hija había estado caminando 5 kilómetros cada mañana, sin desayunar, con zapatos rotos, bajo cualquier clima. «¿Y cuándo llueve?» «Igual camino, papá. Madrastra Sandra dice que la lluvia es buena, que me endurece. A veces llego tan mojada que tiemblo toda la mañana en clase». Ricardo condujo directamente a casa, ignorando completamente la escuela. Cuando llegó a la villa, encontró el Mercedes de Sandra estacionado en la entrada. Su esposa estaba en casa, no trabajaba, tenía todo el tiempo del mundo. Y sin embargo obligaba a una niña de 9 años a caminar 5 kilómetros diarios. Entró cargando a Claudia. Sandra estaba en la cocina tomando café recién hecho, viendo vídeos en su iPad, completamente relajada en su bata de seda cara. «Ricardo, amor, pensé que estabas en una reunión hasta mediodía», dijo al verlo, su sonrisa desvaneciéndose cuando vio a Claudia empapada en sus brazos. «¿Por qué mi hija estaba caminando 5 kilómetros bajo la lluvia torrencial?» Sandra se levantó, componiendo una expresión de preocupación. «¿Caminando?» «Imposible. Yo la llevo a la escuela cada mañana». «Mentira», Claudia susurró desde los brazos de su padre. «Nunca me llevas. Me haces caminar todos los días». «Claudia, cariño, ¿por qué inventas estas historias?» Sandra intentó sonar maternal. «Sabes que te dejo en la puerta de la escuela cada día. Entonces explícame por qué la encontré a 7 kilómetros de aquí, empapada,
con los pies llenos de ampollas y sin haber desayunado. Sandra titubeó. Ella debe haberse bajado del coche antes. Ya sabes cómo son los niños, siempre haciendo dramas. Ricardo llevó a Claudia al baño y comenzó a llenar la bañera con agua tibia. Mientras la niña se calentaba, revisó su mochila. Adentro encontró un cuaderno que le heló la sangre. Era un diario que Claudia había estado llevando. Página tras página documentaba cada caminata forzada. Lunes, 4 de septiembre, primer día caminando. Tardé 1 hora y 20 minutos. Llegué tarde a clase. Madrastra Sandra dijo que era mi culpa por ser lenta. Viernes, 15 de septiembre, llovió mucho. Llegué empapada. La maestra preguntó por qué estaba mojada. Le dije que se me olvidó el paraguas. Madrastra Sandra me amenazó después. Miércoles, 27 de septiembre, mis zapatos tienen un agujero. Dije a madrastra Sandra, pero dice que debo aprender a cuidar mejor mis cosas. El diario continuaba día tras día, un registro desgarrador de sufrimiento sistemático. La última entrada era de esa mañana. Lunes, 16 de octubre, lluvia muy fuerte. Estoy muy cansada. Mis pies sangran. Quiero que papá vuelva a casa. Ricardo sintió lágrimas rodando por su rostro. Su pequeña hija había estado sufriendo en silencio durante meses, documentando su dolor porque no tenía a nadie más a quien contarle. Cuando Claudia salió del baño, Ricardo la vistió con ropa seca y la sentó a desayunar adecuadamente. La niña comió con desesperación, como si llevara días sin comer bien. Claudia, ¿qué más ha estado haciendo madrastra Sandra? La niña bajó la mirada. Cuando llegas de tus viajes, ella me obliga a mentir. Me hace practicar diciendo, madrastra Sandra me llevó a la escuela en coche hoy. Si no lo digo bien, no me da cena. ¿Te quita la cena? A veces. Dice que las niñas mentirosas no merecen comer. Ricardo fue al garaje y revisó el kilometraje del Mercedes de Sandra. En los últimos 4 meses, apenas había aumentado. El coche prácticamente no se había usado. Sandra no estaba llevando a Claudia a ningún lado. Cuando confrontó a Sandra con esta evidencia, ella finalmente comenzó a quebrarse. Está bien, sí. ¿La hago caminar y qué? Es bueno para ella. Necesita ejercicio. Estaba volviéndose perezosa y gorda. ¿Gorda? Claudia pesa menos ahora que hace un año. Está desnutrida. Eso es ridículo. Come perfectamente bien. Cuando, después de caminar 5 kilómetros sin desayunar, o las noches que le quitas la cena por no mentir bien. Sandra se dio cuenta de que estaba perdiendo. Ricardo, estás exagerando todo. Un poco de ejercicio no le hace daño a nadie. Un poco, 5 kilómetros diarios con mal clima, sin desayuno, con zapatos rotos. Los zapatos están perfectamente bien. Ricardo le mostró los zapatos destrozados de Claudia. ¿Esto es perfectamente bien? Sandra miró hacia otro lado. Bueno, ella debe haber estado jugando rudo. No es mi culpa si no cuida sus cosas. Ricardo abrió el armario de Sandra y encontró docenas de pares de zapatos de diseñador, cada uno costando más de 500 euros. Luego fue al cuarto de Claudia. Tenía exactamente 2 pares de zapatos, ambos viejos y rotos. ¿Gastas miles en tus zapatos pero no puedes comprarle un par decente a mi hija? Yo trabajo duro por mi dinero. Merezco tratarme bien. ¿Trabajas duro? No has trabajado un día desde que nos casamos. Sandra se puso pálida. Había estado viviendo del dinero de Ricardo durante 2 años sin aportar absolutamente nada. Ricardo siguió investigando y encontró más evidencia perturbadora. En el teléfono de Sandra había mensajes con una amiga donde se burlaba de Claudia. La mocosa camina como 5 kilómetros diarios jajaja. Le dije que es ejercicio pero en realidad me da flojera llevarla. Prefiero quedarme en cama hasta tarde. Hoy llovió a cántaros. La niña llegó empapada. Se veía patética jajaja. Pero le dije a Ricardo que la llevé en coche. Es tan fácil engañarlo. Claudia se quejó de que sus zapatos están rotos. Le dije que aprendiera a cuidar sus cosas.
Mientras tanto me compré unos Louboutin divinos. Prioridades jajaja. Los mensajes continuaban, revelando a una mujer cruel que disfrutaba torturando a una niña inocente por pura pereza y maldad. Pero lo que Ricardo encontró a continuación fue lo más perturbador. Sandra había estado usando la tarjeta de crédito que Ricardo le dio para gastos familiares exclusivamente en ella misma. Revisando los estados de cuenta de los últimos 4 meses, encontró 15,000 euros en ropa y zapatos de diseñador para Sandra. 8,000 euros en tratamientos de belleza y spa. 12,000 euros en restaurantes caros, siempre para una sola persona. 3,000 euros en joyería. Pero para Claudia, 0. Ni un solo euro gastado en su hijastra en 4 meses. Gastaste 38,000 euros en ti misma en 4 meses mientras mi hija caminaba con zapatos rotos. Sandra intentó justificarse. Una mujer necesita verse bien para su marido. Pensé que lo apreciarías. Y mi hija, ella no necesita nada. Ella tiene todo lo que necesita. Un techo, comida, educación. Tiene pies sangrantes, desnutrición y trauma psicológico. Ricardo llamó inmediatamente a su abogado y al pediatra de Claudia. También llamó a la escuela de Claudia para confirmar lo que sospechaba. La directora, señora Martínez, confirmó sus peores temores. Señor Navarro, Claudia ha estado llegando tarde casi todos los días. Llega exhausta, a menudo mojada, claramente sin haber desayunado. Hemos intentado contactarlo varias veces pero su esposa nos aseguró que todo estaba bien. ¿Intentaron contactarme? Sí, múltiples veces. Pero los mensajes y llamadas fueron recibidos por su esposa, quien dijo que ella manejaría la situación. Sandra había estado interceptando todas las comunicaciones de la escuela, asegurándose de que Ricardo nunca supiera la verdad. El doctor Fuentes llegó esa tarde y el examen de Claudia fue devastador. Señor Navarro, su hija tiene desnutrición moderada, anemia, múltiples infecciones en los pies por caminar con calzado inadecuado, y signos de hipotermia crónica. También tiene desarrollo muscular anormal en las piernas por caminar distancias excesivas a una edad tan temprana. Desarrollo muscular anormal. Sí. Una niña de 9 años no debería estar caminando 10 kilómetros diarios. Esto ha causado estrés excesivo en sus articulaciones y músculos en desarrollo. Puede tener problemas permanentes. Ricardo sintió que iba a vomitar. Sandra no solo había torturado a su hija psicológicamente, sino que posiblemente le había causado daño físico permanente. La psicóloga infantil que llegó después, doctora Romero, evaluó a Claudia durante 2 horas. Su conclusión fue igual de devastadora. Claudia ha desarrollado ansiedad severa relacionada con el clima. Tiene miedo patológico a la lluvia. También muestra signos de depresión infantil y baja autoestima extrema. Me dijo que cree que es una carga, que merece sufrir porque es débil y molesta, punto. Esas fueron sus palabras. Sí. Son las palabras exactas que su madrastra le ha repetido durante meses. Cuando arrestaron a Sandra esa noche, ella intentó una última manipulación. Ricardo, por favor. ¿Puedo cambiar? Fue un error de juicio. Podemos ir a terapia de pareja. No hay terapia que arregle lo que le hiciste a mi hija. Estás arruinando mi vida por una niña dramática. Tú arruinaste la infancia de una niña inocente por pura crueldad y pereza. Los meses siguientes fueron de recuperación lenta. Claudia desarrolló fobia severa a caminar distancias largas. Tenía ataques de pánico cuando llovía. Se negaba a ponerse zapatos por días, traumatizada por el dolor constante que había sufrido. La terapia con la doctora Romero era 5 veces por semana. Su hija fue condicionada a creer que merece sufrir, que su comodidad y necesidades no importan. Esto puede tomar años en deshacerse. Ricardo dejó de viajar completamente. Él personalmente llevaba a Claudia a la escuela cada mañana, llegando 30 minutos antes para que pudiera desayunar tranquilamente. Le compró 10 pares de zapatos cómodos de la mejor calidad. Se aseguró de que nunca más pasara hambre, frío o dolor. El juicio fue 6 meses después.
El fiscal presentó evidencia demoledora, el diario de Claudia, los mensajes burlones de Sandra, los estados de cuenta bancarios, el testimonio de la escuela y los doctores. Sandra Ruiz no obligó a esta niña a caminar por disciplina o educación, argumentó el fiscal. Lo hizo por pura pereza. Prefería quedarse en cama gastando el dinero de su marido que cumplir con la responsabilidad básica de llevar a una niña a la escuela. El testimonio de Claudia fue desgarrador. Caminaba incluso cuando estaba enferma. Incluso cuando nevó. Mis pies sangraban dentro de mis zapatos rotos, pero tenía miedo de quejarme. Pensaba que si era más fuerte, más resistente, tal vez madrastra Sandra me querría. No había un ojo seco en la sala. La jueza Torres sentenció a Sandra a 5 años de prisión por negligencia infantil, abuso emocional y apropiación indebida de fondos. Usted tuvo todos los recursos para cuidar adecuadamente de esta niña. Eligió torturarla por conveniencia personal. No merece clemencia. Los años siguientes fueron de sanación gradual. Claudia desarrolló amor por caminar, pero en sus propios términos, con zapatos adecuados, por distancias razonables, nunca forzada. Transformó su trauma en fortaleza. A los 13 años, Claudia participó en una carrera benéfica de 5 kilómetros. Cuando cruzó la meta, lloró, pero esta vez de alegría. Papá, caminé 5 kilómetros porque yo quise. No porque alguien me obligó. Ricardo lloró con ella. A los 15 años, Claudia comenzó un programa en su escuela para identificar niños que pudieran estar sufriendo negligencia oculta. Muchos niños sufren en silencio como yo lo hice. Quiero ayudarlos a encontrar su voz. A los 18 años, estudió trabajo social, especializándose en protección infantil. Voy a ser la persona que yo necesitaba. Voy a escuchar a los niños que nadie más escucha. Ricardo fundó una organización que proporcionaba transporte gratuito a niños necesitados para llegar a la escuela, asegurando que ningún niño tuviera que caminar distancias peligrosas. Cuando Claudia cumplió 21 años, corrió su primer maratón, recaudando fondos para su causa. Al cruzar la línea de meta después de 42 kilómetros, dijo: Sandra me hizo caminar 5 kilómetros diarios para romperme. Hoy caminé 42 porque soy inquebrantable. Las ampollas que debían ser castigos se convirtieron en insignias de supervivencia. El dolor que debía destruirla solo la hizo más fuerte. La crueldad intentó romper su espíritu. En cambio, forjó a alguien imparable, compasiva, dedicada a asegurar que ningún otro niño caminara solo bajo la lluvia mientras los adultos responsables elegían la comodidad sobre el cuidado.